hemos maltratado y estigmatizado a la población de personas que consumen drogas históricamente, digamos. Ha sido, yo no creo que haya un colectivo de pacientes, por ponerle un título, digamos, diría la peste, la lepra, y los adictos, ¿no? Digamos, tres colectivos de pacientes que se ha aislado, se ha tratado sin, de alguna manera, se los ha juzgado moralmente, se los ha tildado de malas personas, de mentirosos, de psicópatas, de delincuentes. Así que yo creo que el tema del estigma es fundamental, es decir, porque el estigma, cuando vos estigmatizás un problema de esta naturaleza, disminuye las chances de recuperación, disminuye el acceso a la salud, y estas personas además del problema, van deteriorándose personalmente, anímicamente, porque sabés que se siente la mirada. Cuando vos vas a una guardia y te encontrás a veces también con profesionales que estigmatizan a las personas con adicciones, los pacientes sienten esa mirada, sienten ese trato. Si te parece, arrancamos. Adelante, claro. Y de nuevo, gracias por el tiempo, que sé que es valioso y lo valoro mucho. Hay adicciones a drogas ilegales, que están vinculadas, si querés, con el narcotráfico, pero el tema está lejos de empezar o terminar solamente ahí, porque después tenés las adicciones a las drogas legales, que pueden ser fármacos o alcohol. Entonces, en ese mundo, en ese scope de adicciones posibles, si en la Argentina tenemos alguna estimación de datos de si es efectivamente alrededor del 15% de la población que sufre algún tipo de adicción con este tipo de drogas. Bueno. O sustancias adictivas, perdón. Jorge, vos ahí tocaste dos puntos centrales. El primer punto es que sí, hay un estudio que se hizo hace algunos años y que publicó la revista Vertex, la revista argentina de psiquiatría, que junto con la Facultad de Medicina, la Asociación de Psiquiatras Argentinos y el asesoramiento técnico de Harvard, que marcó que aproximadamente el 10-11% de la población tiene problemas de abuso o dependencia, una relación problemática con las sustancias. De tal manera que esa estadística de Fisher no es tan lejana a nuestra realidad. Este artículo es de hace algunos años, se puede encontrar, y quizá lo sorprendente, por eso digo que tocaste un segundo punto que creo que es importante, es que el porcentaje mayoritario, prácticamente el 80%, 8 de 10, el problema era justamente con el alcohol, que uno podría decir una droga legal, promocionada, que promociona incluso selecciones nacionales, y que está, bueno, naturalizada a un nivel muy grande en términos sociales, donde el consumo es cada vez incluso más temprano de parte de los, te iba a decir jóvenes y te iba a decir chicos ahora. Así que sí, en ese sentido hay una estadística y ese estudio fue un estudio nacional. Ok. Bueno, me contestás y me disparás alguna de las preguntas que tenía para compartir, que eran cuáles eran las sustancias más habituales y cuáles los grupos a los que más impacta. Evidentemente, algo que entendí también y voy aprendiendo en estas conversaciones es que el mundo de las adicciones obviamente es también mucho más amplio. Hay adicciones a los jueguitos, a los videojuegos, a la comida, pero acá estamos hablando de sustancias, ¿no? E incluyendo el alcohol como sustancia legal, pero hay como, entiendo, una doble matriz, digamos. Por un lado, tenemos sustancias legales e ilegales, y después tenemos personas que se transforman en adictos, o sea, que tienen un problema en el vínculo con esas sustancias, y después un montón de gente que consume sustancias que son técnicamente pueden ser adictivas, pero que conviven con ellos. Por ejemplo, los que tomamos alcohol, pero no tenemos una dependencia o una adicción respecto de eso. Obviamente estamos hablando de los que tienen un problema con esas sustancias, y vos me decías, 8 de cada 10 de esos problemas provienen del alcohol, que es entonces la principal sustancia adictiva y es legal. Entonces yo separaría ahí. A veces resumimos muy brutalmente el problema de las adicciones
en la lucha contra los narcos, que evidentemente es una actividad ilegal y hay que enfrentarla, pero el problema más grave es, aunque termináramos con eso, que hay que hacerlo, el problema lo seguimos teniendo por el lado del alcohol y las sustancias legales. Sí, yo te diría que el tema del alcohol es un tema que enormemente complejo porque además hay una presión social para que los chicos comiencen a consumir y hoy prácticamente un chico de 13, 14 años que participa de alguna reunión social, sus primeras salidas, el nivel de presión social para consumir alcohol es tan alto que incluso toman los chicos que no quieren tomar. Claro. De tal manera que es un tema y la verdad que considero que con el alcohol hay una vieja ley del año creo que 97, ley de lucha contra el alcoholismo, que regula hoy muy poco todo lo que tiene que ver con promoción, con regulación de la publicidad. Hay una relación, Jorge, muy estrecha. Voy a decir una obviedad. Hay una relación muy estrecha entre publicidad y consumo. Ya no hablo de sustancias. Sí, Y la claro. verdad que la publicidad con el tema alcohol está absolutamente descontrolada. La publicidad, las promociones, la publicidad online. Una ley del año 97, imagínense ustedes, Internet y todo el estallido de las redes sociales, qué lejos quedó. Entonces, hay muchos estudios que hablan de que cuando hay una fuerte publicidad, en donde, por ejemplo, asociamos el alcohol con los valores positivos, con la diversión, con el erotismo, con el disfrute, con la sexualidad, esto incide en algunos niveles de la población, particularmente en la gente joven. De tal manera que el alcohol yo te diría que es un tema más cercano y que probablemente lo podemos, habitualmente se subestima. El alcohol como sustancia es un Sí. gran tema ya de salud pública y el uso en los adolescentes es un segundo problema. Bueno, ahí me metes en un capítulo que, en dos planos. Primero voy a ir a las familias, ¿no? Y lo digo como padre de hijos, ya dos saliendo de la adolescencia, el último todavía transitándola. Y ha pasado mucho en el último tiempo que frente a la evidencia de que tu hijo va a consumir, se generan ámbitos que la familia siente, son un poco más controlados, entonces aparecen los pre, ¿no? Entonces, bueno, si toman, que tomen en casa, ¿no? Sí. Pero el drama de lo que estamos observando, yo no sé cuánto sirve eso y dónde nos deja parados respecto del mensaje que le estamos dando a los chicos, pero el otro problema que lo hablaba también con Fisher el otro día es que en muchas de esas situaciones no hay un consumo por el placer de consumir, sino por el efecto. O sea, hay una búsqueda muy compulsiva de buscar el efecto que el alcohol genera al límite de llegar a lo que se llama un blackout, digamos, un negro, que los chicos pierden ya conciencia plena y con todo lo que eso lleva, digamos, pero muchas familias están optando por esta opción, ¿no? Bueno, si vas a tomar, que sea en casa, pseudo controlado. Ahora, por otro lado, también es un mensaje de te lo permito, te lo dejo hacer. ¿Dónde nos paramos como familias respecto de este tema y del alcohol en particular? Es un tema realmente complejo. Ahora, con las familias, te lo voy a responder en relación a la práctica de uno. Uno primero ve grandes niveles de consumo en los padres. Grandes niveles de consumo de psicofármacos, automedicados, grandes niveles de consumo de alcohol. Y acá se da una cuestión que tiene que ver con el aprendizaje, ¿no? Con la sabiduría popular. Los hijos, nuestros hijos, no hacen tanto lo que nosotros les decimos que hay que hacer, hacen lo que ven. Entonces, la verdad es que me parece que los padres en muchos casos permiten las previas. Las previas son situaciones muchas veces muy extremas. Cuando uno habla con pediatras, con médicos de emergencia y cuando uno ha hecho guardias en hospitales y uno ha hecho guardias como médico, lo que vos te encontrás en la guardia el fin de semana son personas con blackouts, personas con... Creo que mucha gente desconoce que el alcohol puede llevar a un coma, que el alcohol es potencialmente mortal porque tiene una dosis letal, que mucha gente entra en coma, no solo tiene blackouts, que entra en coma por el alcohol, ni hablar que está relacionado con un cuarto de los accidentes viales y que somos uno de los países en el mundo con mayor cantidad de muertes por accidentes viales. Pero creo que a mí me parece que esta idea de los padres y de las madres, de ser algo así como amigos simpáticos y agradables y no ofrecer cierto nivel de oposición
o de ejemplo, bueno, digamos, por supuesto, cada familia lo resuelve como puede, ¿no? Muchas veces es muy difícil, pero yo me imagino que la familia, cuando hay familia, cuando tenemos esa referencia social, creo que la familia en ocasiones puede encontrar otras formas. Esta idea de favorecer el consumo de alcohol, de los adultos mezclados con los chicos, de estar todos de acuerdo para que se tome, para que se consuma en la casa, no sé si ha mostrado grandes resultados. Lo puedo entender porque a veces uno tiene miedo a dónde van a ir a tomar, van a ir a otra casa. Claro. No tengo la impresión de que ha mostrado grandes resultados, también se mezcla quizá con cuestiones del temor social, de la inseguridad, con otras aristas en ocasiones, pero yo me quedaría con una frase, que es que los hijos están permanentemente viendo el comportamiento de los padres y lo que uno ve cuando recibe chicos de 15, 16, 20 años, uno ve mucho consumo en las casas. Pero contame un poco el dispositivo Pavlovsky y desde esa experiencia, ¿qué cosas crees que podríamos hacer mejor desde la salud pública y de la salud en general? Bueno, agradezco la oportunidad. La verdad es que el dispositivo es algo que como médico psiquiatra yo armé en el año 2010. Yo me formé en la Universidad de Buenos Aires y luego en el Hospital Álvarez. Y una de las cosas que yo fui aprendiendo es que primero, por ejemplo, adicciones no forma básicamente parte de la currícula de medicina, ni siquiera de la formación como psiquiatra. Y tanto, digamos, en las distintas instancias formativas que yo tuve, era una materia como marginal, pero yo, Jorge, las adicciones hoy son el tercer o motivo consulta digamos, de la salud mental en Argentina. ¿Qué es lo que yo armé? De alguna manera una propuesta ambulatoria, pero de alta intensidad. Es decir, esta es una primera definición. Una persona con una adicción necesita un tratamiento de mucha frecuencia, tener la posibilidad de asistir a distintos espacios terapéuticos, terapias individuales, eventual, digamos, la posibilidad de una evaluación psicofarmacológica, hay cuadros de abstinencia que hay que tratar, ahí entra en juego una rama de la medicina muy importante que es la toxicología. Y luego herramientas, por ejemplo, una herramienta que es absolutamente, yo diría, protagónica, central en los tratamientos, tiene que ver con las terapias grupales, que en muchos hospitales, por ejemplo, no hay grupos. Y luego la otra parte del tratamiento, es el asesoramiento, la información, la educación, el apoyo a la familia. Claro. En una adicción, o sea, una persona con una adicción, en Argentina, por lo menos en nuestra cultura, el 70% vive con la familia, incluso en adicciones severas e incluso en ámbitos sociales de mucha vulnerabilidad. Es decir, por eso las madres tienen razón. Cuando las madres van, desde las madres del Paco a la madre del Chano, y van y dicen, faltan tratamientos, tienen razón. Después uno puede desmenuzar lo que ellas dicen y yo puedo estar más o menos de acuerdo, pero tienen razón, porque tenemos una deuda enorme con la población de pacientes con adicciones. Y lo que armé allí es un tratamiento con una alta disponibilidad, un tratamiento con una disponibilidad, yo diría, los 7 días de la semana, todos los días del año. ¿Por qué? Y de un rápido acceso, porque en adicciones tenés un problema, que la persona que quiere ayuda hoy, este miércoles 4 de la tarde. En 2 horas o en 3 horas o mañana, esa misma persona dice, mira, Jorge, mejor no. Ya mejor no. Sí, claro. Entonces, un problema que tienen la inmensa mayoría de los tratamientos es que la persona que de pronto accedió a empezar un tratamiento, vos vas a algunos hospitales y te dan, hay una lista de espera de por ahí 1 mes, 2 meses. Esto pasa también en el ámbito público. Faltan tratamientos, pero también falta timing, sentido de la oportunidad. Las personas con adicciones en general consultan a la tarde, a la noche y los fines de semana. Ahí es donde piden ayuda. Y nosotros ahí en general armamos un sistema de atención como más convencional, yo te diría más de otro siglo en general. Eso es un poco mi experiencia con los sistemas tradicionales. Hemos maltratado y estigmatizado a la población de personas que consumen drogas históricamente. Digamos. Yo no creo que haya un colectivo de pacientes, por ponerle un título, digamos, diría la peste, la lepra, y los adictos, ¿no? Digamos, 3 colectivos de pacientes que se ha aislado, se ha tratado de alguna manera se los ha juzgado moralmente, se los ha tildado de malas personas, de mentirosos, de psicópatas, de delincuentes. Así que yo creo que el tema del estigma es fundamental, es decir, porque el estigma, cuando vos estigmatizás un problema de esta naturaleza, disminuye las chances de recuperación, disminuye el acceso a la salud, y estas personas además del problema van
deteriorándose personalmente, anímicamente, porque sabés que se siente la mirada. Cuando vos vas a una guardia y te encontrás a veces también con profesionales que estigmatizan a las personas con adicciones, los pacientes sienten esa mirada, sienten ese trato. Yo soy médico, he hecho guardias y todos tenemos prejuicios y todos, digo, no es algo que no me haya pasado a mí. O sea, me pongo como ejemplo. Uno tiene a veces prejuicios y los pacientes con adicciones viven eso todos los días. Y lo viven y lo sufren mucho familiarmente, es algo que te puede cerrar muchas puertas, es algo que puede destruir tu carrera profesional. Y además tenemos una mirada de las personas con adicciones como estereotipada, no sé, el pibe con una gorrita que sale a robar, que debajo de un puente, y la verdad que en Argentina hay muchas personas que tienen adicciones, que son profesionales, son médicos, son abogados, son futbolistas, son políticos, son educadores, son grandes padres, son grandes madres. Es decir, realmente tenemos una idea tan estigmatizada de lo que es una persona con una adicción. Claro, lo que pasa es que tenemos que esconderlo, no lo podemos decir, puede dañarnos mucho. Entonces, hay una población, por ejemplo, Jorge, que es una población que sufre mucho con este tema, ni más ni menos que los médicos que tienen adicciones, que por supuesto no lo pueden decir, porque no, entonces, ¿quién cuida a los que cuidan? ¿No? Es una pregunta que a veces nos hacemos. El estigma es la primera barrera de acceso al sistema de salud y a un tratamiento y a la posibilidad que una persona modifique su vida, cambie su vida. Las personas que sufren muchísimo, las personas y las familias con este tema, porque está mal visto tener una adicción, es algo realmente muy malo, muy negativo. Podés tener una depresión, podés tener algún problema en tu salud mental, podés tener otro tipo de problemas, pero una adicción inmediatamente está en otro estatus para el resto de la sociedad. Yo distinguiría, el segundo punto, yo distinguiría el uso social de sustancias, legales e ilegales, del desarrollo de una adicción, que es un porcentaje de la población que establece un patrón compulsivo de sustancias. ¿Qué significa compulsivo? Significa que la persona sigue consumiendo esa sustancia aun cuando no quiere, porque no puede parar de consumirla, y aunque le sorprenda esto a algunas personas, incluso sin ya tener la satisfacción que tuvo alguna vez. Claro. Son personas que llorando te dicen, no puedo parar y ya no me gusta, pero no puedo parar. Entonces, ahí el rótulo trastorno o enfermedad o adicción son títulos que pueden ser funcionales o no. Cuando vos de pronto una persona va a Alcohólicos Anónimos, ¿no? Y Alcohólicos Anónimos tiene una definición muy importante del alcoholismo. Esto es una enfermedad crónica, incurable y potencialmente mortal. ¡Wow! ¿No? Ellos lo viven así y mucha gente se identifica con el patrón de la enfermedad. Yo ahí, nosotros, me parece que es caso por caso, digamos, hay personas que se identifican. Una cosa que sí sabemos de las adicciones hoy es que se parece más a la diabetes o a la hipertensión, modelo de enfermedades crónicas, que a un problema puntual que se resuelve en 2 semanas, en una rehabilitación como la película de 28 días. Eso sí lo hemos aprendido. Ser compasivo respecto del adicto y que se retroalimenta. Yo lo veo por ahí en una simplificación absoluta como contracara del estigma, ¿no? Lo que pasa es que vamos a considerar que la persona que tiene una adicción tiene una conducta problemática, potencialmente mortal, que no podemos banalizar. Pero si nos paramos frente a una persona con una adicción, y te hablo de los fracasos que uno ha tenido, si vos te parás frente a una persona que tiene una adicción, y desde un punto de vista confrontativo, desde un punto de vista valorativo, o te pones como el dedo médico a dar 1.000.000 de indicaciones, la persona se va. Entonces, a mí me parece que lo primero que necesita una persona que está transitando una adicción es que la escuchen, es entablar un vínculo de confianza, es que alguien escuche mucho lo que está pasando y que el cambio va a llegar como consecuencia de esto que me parece que Fisher llama mirada compasiva, que es la no confrontación, la no violencia, el considerar y el entender y el sintonizar con que la persona que está inmersa en una adicción, hay un pequeño hilo de posibilidad de cambio, pero que a veces los que queremos ayudar, la familia, los médicos, los psicólogos, digamos, tenemos un apuro y una necesidad de que haya cambios a corto plazo que nos transformamos en parte del problema. Entonces, esto de la mirada compasiva a mí me gusta mucho
porque además en adicciones, un poco en línea con lo que te decía antes, se ha hecho medio lo contrario. ¿Qué se le ha dicho a la persona con una adicción? No me importa lo que pienses, yo tengo la verdad, yo voy a tratarte, voy a hacer todo lo que yo considere que hay que hacer y no me interesa tu opinión. Eso es lo que se ha hecho históricamente. Bueno, gracias. No, por favor, Jorge, Ha sido gracias. muy interesante para mí y ojalá nos permita empezar a recorrer un camino hacia adelante e ilumine a mucha gente que vea esto, le dé un poquito de esperanza y los anime a buscar ayuda, que la hay, más allá que la tengamos que mejorar. Un abrazo grande. La verdad que ha sido un placer la charla. Gracias, Federico. Chau, chau.